Bueno, muy buenos días a todos. Voy a poner un poco la cámara para que me conozcan y hacer una breve introducción de lo que vamos a ver hoy. Bueno, mi nombre es Pablo Coronel. A ver, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Coronel, soy licenciado en Ciencias Ambientales. Trabajo en Inducer desde hace más de 15 años. Estoy a cargo de la parte de monitoreos ambientales también ya hace bastante tiempo. Y, y bueno, como estoy un poco a cargo de la parte de monitoreos ambientales, es que armamos este PowerPoint más que nada, o este webinar, para ver un poquito los temas referidos a la legislación. Y más que nada, apuntando al decreto 1074 y a la resolución 559, perdón, del año 2019, que son de alguna manera las legislaciones más, podremos decir, las más nuevas que tenemos y las que han tenido gran impacto en la provincia de Buenos Aires. No solo vamos a tratar de enfocar el tema en lo que es ODS, ya que son legislaciones de ODS, sino que vamos a tratar de, de esta legislación, ver cómo podemos aplicarla a nivel país, ¿no? A nivel federal. Ya que, como vemos, hay muchas jurisdicciones que a veces toman como referencia legislaciones de la provincia de Buenos Aires. Así que ese va a ser un poco el hilo de la conversación, por donde va a ir el webinar. Y bueno, recién pudieron ver un poco el video de Inducer, conocer un poco Inducer por dentro, es la idea que tenemos y que siempre tratamos de fomentar, de que nos conozcan, de que sea un laboratorio de puertas abiertas, de que nos consulten, de que nos pregunten, de que nos indaguen. Eso para nosotros es muy importante. Y bueno, así que voy a sacar la cámara a partir de ahora, y, y arrancamos con la presentación. Hasta luego. Bueno, para hacer un poco una reseña de lo que estuvimos viendo en el video, Inducer tiene un laboratorio central, la casa matriz en Buenos Aires, tiene laboratorio en San Juan, en Neuquén, en Salta, y tiene sedes, aparte de estos tres lugares que nombré, en Mendoza, en Santa Cruz, en Río Grande, en Chubut, eh, y, y también en Bahía Blanca. Bueno, Inducer cuenta con una cantidad de personal, aproximadamente 200 personas. Se han procesado una gran cantidad de muestras y de parámetros eh, analizados en todos estos años. Es uno de los laboratorios que más parámetros llevamos analizados en el país. Y básicamente las áreas de trabajo de Inducer es lo que es minería, petróleo, alimentos y la industria en general, ¿no? Tratamos de ofrecer soluciones analíticas y algunas de proceso en cuestiones de este tipo de industrias, ¿no? Inducer cuenta con una subsidiaria que es Operaciones Tecnológicas, que es una empresa que se dedica más que nada al perfil minero, al perfil, perdón, petrolero. Como vamos a hablar mucho del tema de la calidad y de la importancia los resultados, es que Inducer cuenta con estas acreditaciones. Llevamos más de una década acreditados por el OA. eh, Somos el laboratorio con más parámetros acreditados hasta el día de hoy y somos un laboratorio clase A en OPS desde el año 2014, que es cuando se creó esta resolución. Em, Y ahora, para meternos un poco más en lo que es el decreto en sí, de lo que vamos a hablar básicamente, vamos a centrarnos en lo que es como estuvimos charlando, es el decreto 1074.
del año 2018 de OPDS. Básicamente este decreto reglamenta la ley 5965, que antes estaba decretada bajo el decreto 3395, y las disposiciones complementarias, que son los anexos 1, 2, 3 y 4. Designa a la autoridad de aplicación en este decreto siendo el OPDS, la nueva autoridad de aplicación. Crea una comisión revisora permanente, que esto es un dato muy importante. Cuando se inició este decreto hubo justamente unas comisiones que trabajaron en distintos ámbitos para poder llegar a dar por concluir una idea y poder volcarla a este decreto. Y lo que se trató de plasmar en este decreto es justamente eso, que haya comisiones revisoras permanentes del mismo, para que el decreto tenga una actualización constante. Si bien vemos que es de difícil aplicación armar estas comisiones revisoras, es algo que se está haciendo, todavía no está en actividad, digamos, las comisiones no entraron en actividad, pero se han formado esas comisiones. Y principalmente este decreto 1074 lo que hace es derogar por completo el decreto 3395, que era el anterior decreto con el que nos manejábamos a nivel ambiental, ¿no? Este decreto 3395 data del año 1996 y estamos trabajando con un decreto del año 2018. O sea, pasaron bastantes años y hubo muchos cambios en el medio, por eso era requerido lograr una actualización de esta ley, ¿no? De la 5965. Vamos a ver algunos de los puntos más importantes de este decreto. La idea es que es ver la resolución 559, ver cuáles son los puntos más importantes y después cómo es la aplicabilidad de este decreto y de esta resolución cuando tenemos que realizar mediciones y cuando tenemos que evaluar resultados. Eso sería el objetivo principal de este webinar, ¿no? No hacer no leer el decreto de inicio a fin y desde un punto legal, sino ver cuál es la aplicabilidad real del decreto y cómo se gestionan esos resultados. Igualmente vamos a hacer obviamente un repaso del decreto porque es necesario realizar ese punteo. Bueno, como les decía, el decreto consta del anexo 1. El anexo 1 en relación a un punto muy distinto a lo que era el decreto 3395, nombra la licencia de emisiones gaseosas a la atmósfera, este famoso LEGA, que básicamente reemplaza al antiguo permiso de descarga de fluentes gaseosos. Se gestiona mediante una declaración jurada con un profesional inscrito en el RUPAIAR. Este RUPAIAR es un registro de profesionales habilitados para realizar presentaciones ante OPDS. Tiene una vigencia de 4 años y hay que gestionar una renovación con 4 meses de anticipación. El anterior permiso de descarga de fluentes gaseosos tenía una duración de 2 años. Y los plazos para solicitar este LEGA hay que iniciar una solicitud digamos, para los que ya estaban requiriendo o tenían algún trámite durante esta transición. Tienen que iniciar una solicitud dentro de los 90 días iniciado el decreto, y tienen 180 días para adecuar la presentación. Y por otro lado, bueno, todas las nuevas fuentes deben realizar con 60 días de anticipación cualquier obra a realizar y demás, cualquier presentación que deban hacerlo, lo deben hacer con 60 días de antelación a presentarse el decreto, ¿no? Hoy por hoy ya el decreto está en funcionamiento desde el año 2018, también tuvimos estos años que fueron bastante particulares, pero hoy por hoy la gestión del decreto es bastante dinámico, se hace a través de la página.
no sé si alguien ya realizó alguno, pero bueno, es bastante dinámico esta gestión de decreto. Mucho más dinámico, diría, que lo que era el antiguo permiso de descarga. Si bien hay cositas para mejorar, eh, es bastante más dinámico, se podría decir. Bueno, este decreto, en el anexo 1, tiene un artículo muy particular, que era también un viejo artículo del decreto 3395, que era el antiguo artículo 14, donde hablaba un poco del diseño de los conductos y de los tomamuestras, de cómo debían ser eh, em, las plataformas y demás. Bueno, era un artículo que era muy ambiguo, que incluso cuando uno realizaba alguna medición en alguna emisión gaseosa en la cadena de custodia tenía que hablar del cumplimiento o no de ese artículo, de ese antiguo artículo 14. Hoy en el decreto 1074 nos encontramos con un artículo 13, donde si bien también es bastante ambigua la definición, la voy a pasar a leer, es los conductos finales de evacuación de fluentes gaseosos a la atmósfera exterior, provengan o no del sistema de tratamiento, deberán ser diseñados de forma tal que permitan una óptima dispersión del efluente, contar con orificios u orificios de toma de muestras según corresponda y con medios de fácil acceso y sujeción seguros. Si bien es bastante parecido en espíritu a lo que era el artículo 14, lo vamos a ver un poquito más adelante, más específico, en la resolución 559. Acá se trabajó un poco más a fondo en lo que era este artículo y quedó reflejado en la resolución 559. Como bien saben, cuando uno va a realizar una medición de emisiones gaseosas, en la cadena de custodia tiene que advertir si hay cumplimiento o no de este artículo. Obviamente que ahora hay un poquito más de herramientas para definir ese cumplimiento o no, y no quedaba tanto a interpretación y a subjetividad del técnico como era en el artículo 14. Hoy tenemos más precisiones, podríamos decir. No son todas las que quisiéramos tener, pero bueno, hay más precisiones. Bueno, acá tenemos una imagen de lo que sería, ¿no?, el no cumplimiento de este artículo número 13. Como ven, las condiciones de medición no son las ideales. En la foto donde tenemos a un técnico realizando una medición colgado de una escalera o un arnés, si bien trata de mantener las condiciones de seguridad eh, lo más posible, no es lo ideal. Y después tenemos en la otra foto como un sombrerete y una toma, una salida gaseosa hace que el flujo se comporte de manera, que no haya que el flujo no fluya de manera libre, ¿no? Vemos como un sombrerete puede intervenir en esa dilución. Acá tenemos más ejemplos de condiciones no seguras y lo que a mí me gustaría reflejar también es que vieron que en el video veíamos que había un montón de equipamiento y cromatógrafos, IC, ICP, un montón de equipamiento para determinar distintos parámetros en el video que habíamos visto de Inducer. A mí me gusta decir que eso no sirve de nada, todo ese equipamiento que tiene Inducer, si la muestra está mal tomada. Si la muestra está mal tomada, todo lo que venga después no tiene sentido. Y en cuestiones de seguridad, también la muestra puede estar mal tomada, porque ustedes ven acá que las condiciones de seguridad son ínfimas y que el técnico no puede trabajar de manera tranquila y tomar una muestra representativa trabajando en estas condiciones. Por eso creo que la toma de muestra es de vital importancia en los procesos de análisis ambientales y es el primer eslabón y del que todo, si uno
tiene una toma de muestra que no es representativa, todo lo que venga después, por más que tengamos un equipamiento de última generación y miles de recursos, puertas adentro del laboratorio, sirve de muy poco. Bueno, vamos a ver en el anexo 3 también algunas particularidades de este decreto. Vamos a ver en la tabla A y vamos a ver una distribución distinta de cómo van a operar los valores sobre los niveles guía en esta tabla, ¿no? Vamos a ver que conforme a un principio de progresividad, la implementación de los estándares en calidad de aire definidos en la tabla A se realizarán mediante 3 etapas consecutivas. Durante los primeros 2 años se mantendrán vigentes los valores identificados como valores iniciales detallados en la tabla A del anexo 3 y los valores correspondientes a la tabla A del decreto 3395 quedan derogados por este decreto, ¿no? Entonces vamos a ver que la primera etapa va a entrar operativa a partir de los 2 años de publicado el presente decreto y tiene una duración de 1 año. La segunda etapa va a estar operativa a partir de los 3 años de publicado el presente decreto y también va a tener una duración de 1 año. Y la tercera etapa va a estar operativa a partir de los 4 años de publicado el presente decreto y también va a tener va a ser digamos, el valor final, dependiendo después si alguna comisión revisora quiere observar algún resultado o algún límite o demás. Y como vemos, nosotros, el decreto es del año 2018, más o menos entró en vigencia en octubre, entonces nosotros en octubre del 2020, ya han pasado los 2 años, entonces estaríamos en vigencia de la primera etapa y en octubre del 2021 estaríamos en vigencia de la segunda etapa de resultados. Como pueden ver, antes en el decreto 3395 nosotros teníamos solo un valor inicial, sin una definición, sin una progresividad, entonces ese valor era el con el que teníamos que cumplir. Hoy por hoy, viendo las etapas, vemos esa progresividad y es donde tenemos que apuntar o adecuarnos a cumplir en un determinado tiempo. En este caso, nosotros vamos a entrar en la tercera etapa en el año 2022, o sea, ya es próximo esto. Así que ahí pueden ver la progresividad de los resultados, ¿no? De cómo van a ser esos límites a cumplir. Esto es un dato que es destacable en relación a lo que era el decreto 3395, donde solo teníamos un valor fijo a cumplir por X cantidad de tiempo. En la tabla B, lo que podemos ver son más que nada valores que no están con este espíritu de progresividad. Hoy por hoy, estos son los valores que están en la tabla B. Puede ser que estos valores, según la comisión revisora, después o bien pasen a la tabla A y tengan algún tipo de progresividad, se le aplica algún tipo de progresividad, o bien queden en la tabla B con estos valores ya límite y con estos tiempos promedio de medición, ¿no? Eso depende de la comisión revisora, de lo que vaya observando a través de los años. Y bueno, esto es un poco las prórrogas que admite la autoridad de aplicación para los estándares de calidad de aire. Vean que es muy importante cuáles son los planes de adecuación que se debe detallar las empresas para cumplir estos plazos de progresión que ha planteado la autoridad de aplicación, ¿no? Esas adecuaciones o esos planes de adecuación deben estar presentes en cada una de las carátulas o de las presentaciones que va a realizar una empresa ante esta autoridad de aplicación. Lo importante siempre es que la información esté a disposición de la autoridad de aplicación para que pueda tomar las decisiones sobre algún incumplimiento o alguna adecuación. Depende del caso.
Bueno, y para ver un poquito más, ya metiéndonos en la resolución 559, como les dije, vamos a hacer un punteo bien general para después que en las preguntas podamos profundizar ya un poco más en la resolución, ¿no? Esta resolución tiene varios anexos, esos anexos los podemos, están armados de la siguiente manera. El anexo 1, donde hay un procedimiento de presentación, renovación y modificación del LEGA. El anexo 2, donde se indican los formularios del LEGA. En el anexo 3, la presentación de resultados. En el anexo 4, las plataformas de acceso y toma muestras. El anexo 5 habla de los monitoreos continuos y el anexo 6 habla de estas comisiones, de la creación de comisiones de revisión permanente. Bueno, yendo al anexo 4, al de plataformas y acceso y toma muestras, porque el anexo 1, que es más que nada, y el anexo 2, que es la gestión del LEGA, es algo más bien referido a temas de consultoría, no, como les dije, no es tan complicado, es bastante amigable la página hoy por hoy de OPS, y el trámite también es más sencillo que con la presentación de la declaración jurada anterior. Bueno, básicamente el gran cambio en esta resolución es lo que hablábamos antes sobre la relación que tiene con el artículo 13, y donde indica que los conductos tienen que tener una salida vertical a los 4 vientos, no poseer obstáculos que impidan la óptima dispersión de contaminantes, tener una altura superior a la que posea la edificación circundante de vecinos en un radio máximo de 100 metros, o sea que no haya ninguna estructura que bloquee la salida del efluente gaseoso. Quedan exceptuados los conductos que, de acuerdo a lo establecido, se consideren no relevantes. ¿Cuáles son los conductos que se consideren no relevantes? Esto lo puede hacer o bien el consultor de cada una de las empresas o el evaluador ambiental de cada una de las empresas y decir que, por ejemplo, un termotanque o una extracción de una cocina no lo considera relevante y lo presenta a OPS y OPS admite cuáles son esos conductos no relevantes. O sea, no tenemos que esperar que OPS nos diga, nosotros podemos presentar y decir cuáles consideramos no relevantes, obviamente después OPS se expida sobre eso y quizá nos agregue algún conducto o quizá también nosotros presentemos algún conducto que creamos relevante y OPS no la considera relevante. Tiene que ver mucho la frecuencia, cuáles son los procesos, las materias primas que se utilizan. Hay varias variables en relación a eso para considerar un conducto relevante o no. Pero como les digo, desde el punto de vista de la empresa o la consultoría o del laboratorio, uno lo presenta como no relevante y la que se expide finalmente es OPS y que es quien lo considera o no lo considera no relevante. Bueno, en el anexo 4, siguiendo con esto de los requisitos de los accesos a la plataforma de trabajo, necesitamos un requisito de aprobación. Accesos tales que demanden un tiempo de izaje de equipos y personal máximo de 30 minutos, mantenimiento de las plataformas de trabajo y equivalentes. Cuando digo requisito de aprobación bueno, la consideración de esto de temas de izaje, mantenimiento y demás, es que básicamente tienen que intervenir un licenciado en higiene y seguridad. O sea, un licenciado en higiene y seguridad es quien debe autorizar estos requisitos de aprobación. Antes, con el antiguo decreto, con este antiguo famoso artículo 14 que decíamos que era bastante ambiguo, no había una definición de cuándo era considerada peligrosa una tarea o no, porque no era más que nada una consideración dentro de la empresa. La empresa quizá tenía alguien de higiene y seguridad que realizaba la evaluación de los riesgos, entonces se hacía o no se hacía, o se prestaba servicio o no se prestaba servicio en una medición. Hoy por hoy, pero como les digo, era algo que
funcionaba más dentro de la empresa y era un convenio entre el laboratorio que iba a medir, el consultor y la empresa. Hoy por hoy tenemos una espalda legal, por llamarlo de alguna manera, donde esta resolución dice que un responsable de higiene y seguridad debe aprobar estos requisitos. Después se definirá si ese responsable es parte del laboratorio que va a medir, parte de la consultora que contrata al laboratorio para medir, parte de la empresa a la que se le va a hacer la medición. Eso después se define, pero sí que tiene que haber un requisito de aprobación por parte de un profesional de higiene y seguridad. Lo que vemos acá es básicamente una plataforma de trabajo ideal y que es la que figura en la resolución. Ahí se pueden ver varios factores como son los accesos por escalera, con la protección adecuada, la baranda con la protección adecuada, con los puntos de fijación para los arneses, una lanza en caso de realizar mediciones de material particulado o alguna medición que, que conlleve algún muestreo isocinético, entonces donde tengamos que usar alguna sonda de gran porte. Eso es básicamente cómo sería una toma, las condiciones de una toma de muestra ideal. Siguiendo con este tema de las plataformas y los accesos, si no contamos con una plataforma y la medición se realiza en techos, volvemos de vuelta al requisito de aprobación, o sea, volvemos de vuelta a relacionarlo con un profesional de higiene y seguridad, los riesgos de la medición, que el techo no posea una pendiente superior a 20 grados, que cuente con barandas y condiciones seguras, y que en caso de que la pendiente sea mayor, se deberá contar con plataforma y pasarela de acceso. O sea, si tengo esa condición superior a los 20 grados, debo ya, por más que sea un techo, contemplar una pasarela y plataformas para el acceso a los conductos. En los conductos circulares se debe colocar 2 orificios a 90 grados. En el caso de rectangulares debe instalarse en el grado de mayor longitud. Esto es más que nada para la posición de los tomamuestras. No se van a colocar orificios en tramos horizontales. Esto es algo que a veces se ve mucho en las empresas y que vemos tomamuestras sobre tramos horizontales. Bueno, hoy por hoy eso ya queda reflejado en la resolución, que no se permite orificios orificios tomamuestras en los tramos horizontales. Debe estar situado de 1,2 a 1,6 metros del suelo de la plataforma, o sea, teniendo en cuenta la plataforma, el techo que tenga, la altura del tomamuestra tiene que ser de entre 1,2 y 1,6 metros del suelo para que permita una cómoda medición por parte de los técnicos que van a realizar el muestreo. Hay que tener en cuenta para esto que la posición de los tomamuestras está relacionado a la EPA 1. La EPA 1 nos dice dónde deben estar situados los tomamuestras. Entonces, más allá del rango donde deben estar situados los tomamuestras, hay que definir también la plataforma y la altura de ese tomamuestra. Y otro cambio importante, y que queda ahora mucho más explícito en la resolución, es el diámetro de los orificios tomamuestras. Y esto es tal cual lo dice la resolución. Dice que los orificios tomamuestras tendrán que ser de 100 milímetros cuando se deban determinar gases y de 150 milímetros cuando se deban determinar, además de gases, otros compuestos. O sea, si además de gases de combustión tengo que determinar particulados, metales, tengo que tener un tomamuestra de 150 milímetros. Esto era algo que no estaba especificado en el decreto anterior, entonces esta resolución completa un poco cómo es la definición y la ubicación de los tomamuestras. Algo que es un dato muy importante porque hasta en mi experiencia en todos estos años nos hemos encontrado hasta chimeneas sin tomamuestras y con protocolos de OPS. Algo increíble, pero que ha pasado y cada tanto pasa.
Acá vemos un poco la ubicación de los tomamuestras, y esto que hablábamos un poco de la EPA 1, que nos dice cuál es la ubicación. La ubicación básicamente lo que dice la EPA 1 es que la ubicación debe estar por 2 diámetros de la salida del conducto y 8 diámetros por debajo de cualquier codo, cambio de dirección, disturbación que pueda sufrir el flujo. Esa es la condición ideal. Después tenemos algunas condiciones más particulares donde podemos respetar, en vez de los 2 diámetros de tomamuestra por debajo de la salida, a medio diámetro, y el de los 8 diámetros a 2 diámetros. Eso está bien claro en la EPA 1 y ahí lo pueden revisar. Y como les decía, soy parte de monitoreos ambientales, y gran parte de mi formación estuvo en el campo, tomando muestras o haciendo mediciones. Es que apuntamos a tratar de explicar en este webinar también una breve reseña de lo que es un muestreo isocinético. Básicamente, el muestreo isocinético es lo que se realiza para determinar materia particulada, o se pueden determinar otros compuestos como metales, algunos ácidos y demás, pero generalmente lo asociamos al muestreo de material particulado. Este es el esquema de un isocinético, donde tenemos básicamente la boquilla toma muestra, el medidor de velocidad mediante un tubo pitot, todo un sistema de calefacción, luego un sistema de refrigeración, un sistema de bombeo con sus respectivas mediciones de presión y de temperatura, y finalmente nos encontramos con un sistema de medición de presión o velocidad, tanto en la parte de la toma de muestra en sí, como en la parte de la toma de muestra de velocidad mediante el tubo pitot. Eso, básicamente, estos dos manómetros son los que tienen vital importancia en el concepto de un muestreo isocinético. ¿Por qué se realiza un muestreo isocinético? O sea, es bastante difundido el hecho de que en chimeneas debe muestrearse en modo isocinético. Veamos cuáles son las consideraciones y los casos donde esto debe aplicarse. O sea, el muestreo isocinético lo podemos aplicar en una corriente gaseosa de una chimenea, donde los gases viajan en un régimen que puede ser turbulento o laminar, dependiendo de varias condiciones. Vamos a llamarlo esto RE. Supongamos que son condiciones laminares, y entonces vamos a ver que así se distribuye el flujo en una condición de laminar. Cuando el flujo es turbulento, es casi inaplicable realizar un muestreo isocinético. Por eso es muy importante la ubicación del tomamuestra, porque eso también va a definir, según la posición de la ubicación del tomamuestra, si nos vamos a encontrar con un flujo turbulento o con un flujo laminar. Por eso es tan importante la revisión de la EPA 1 cuando uno va a colocar un orificio tomamuestra. Bueno, en el régimen laminar, las partículas que viajan en el centro de la sección del conducto tienen la máxima velocidad, y en los bordes la velocidad es mínima. Entonces, la pregunta que nos hacemos: ¿a qué velocidad debo extraer la muestra? Vamos a analizar 3 ejemplos para que ustedes puedan ver de manera práctica y sencilla. No queremos analizar ni la EPA 5 ni la EPA 201, no, solo queremos que ustedes conozcan las características generales de un muestreo isocinético. Entonces, vamos a analizar 3 casos. En el caso 1, vamos a aspirar a mayor velocidad, o sea, voy a poner mi tren de muestreo a mayor velocidad. Entonces, las partículas que viajan en los alrededores de la boquilla de muestreo no van a desviar su trayectoria para meterse dentro del dispositivo de muestreo, con lo cual se va a expiar más aire de la corriente gaseosa y la muestra se va a diluir, rindiendo resultados por defecto en miligramos por metro cúbico de material particulado. ¿Qué quiero decir con esto? Es que yo voy a poner mi tren de muestreo, mi bomba, a mayor velocidad de la que realmente estoy midiendo en el conducto. Entonces, lo que voy a hacer no es que voy a meter más partículas porque tengo mayor velocidad, no. Lo que voy a meter es más aire.
Entonces voy a diluir esa muestra. Imagínense un balde donde ustedes tienen la misma cantidad de soluto y lo que agregan es más cantidad de líquido. Entonces van a tener la misma cantidad de muestra, pero más diluida. Eso es lo que pasa cuando uno pone una bomba a mayor caudal del que es necesario en un muestreo isocinético. No es que voy a aspirar más particulado, no, voy a aspirar el mismo, pero lo que voy a hacer es aspirar más aire y voy a diluir esa muestra. En el caso 2, voy a aspirar a menos velocidad, o sea, mi bomba va a regular, voy a regular el caudal de mi bomba a menor velocidad que la que me pide el conducto. Entonces, las partículas que viajan en la dirección del dispositivo de muestreo, de la boquilla, van a entrar por esa boquilla, pero se va a aspirar menos aire de la corriente gaseosa. Entonces, lo que voy a hacer con la muestra es concentrarla, y voy a generar resultados por exceso de material particulado. Entonces, acá vamos a tener la situación contraria. Voy a tener mi bomba aspirando menos aire, la cantidad de particulados probablemente que sea la misma, pero voy a tener menos aire. Entonces voy a concentrar esa muestra. Entonces, como en el ejemplo anterior del balde, lo que voy a hacer con la misma cantidad de soluto, voy a tener menos líquido, entonces voy a tener más concentrada esa muestra. Y en el caso 3, voy a lo que es el isocinético propiamente dicho. O sea, voy a aspirar a la misma velocidad. Entonces voy a tener finalmente un muestreo representativo. Cuando yo aspiro o regulo mi bomba a la misma velocidad que la que estoy midiendo en el conducto, es donde tengo un muestreo representativo y donde estoy respetando la condición isocinética. Entonces, el muestreo isocinético básicamente es un muestreo donde mi caudal de bombeo es igual a la velocidad de flujo que está presente en la chimenea. Es básicamente eso. Ese es el muestreo isocinético. Ustedes pueden consultar o auditar cuando están realizando un muestreo isocinético, básicamente diciendo, bueno, a qué velocidad está el flujo de la chimenea y a qué velocidad estás bombeando. Si hay una diferencia mayor al 10%, porque hay una condición de isocineticidad que uno lo puede ver en los cálculos, que es más que nada es el 10%, más o menos 10% de esa velocidad. Ustedes ahí pueden auditar de manera rápida si se está realizando un muestreo isocinético o bien no se está realizando el mismo. Entonces ahí van a tener situaciones donde tengan mayor concentración o menor concentración dependiendo de cuáles son esas condiciones de caudal de bombeo. Pero esto es una forma sencilla de entender qué es un muestreo isocinético y por qué es tan importante realizarlo. Como veían en la diapositiva donde se describía el flujo laminar, ven que la velocidad en la chimenea no es uniforme en todo su trayecto, sino que desde las paredes hacia el centro esa velocidad va variando. Entonces, ¿cómo hago yo para asegurar la isocineticidad en esa chimenea? Entonces, lo que debo hacer es seleccionar una serie de puntos en esa sección de chimenea que voy a medir y medir la velocidad en cada uno de esos puntos. Y en cada uno de esos puntos respetar la condición de muestreo isocinético en cada uno de ellos. O sea, básicamente lo que hago es dividir la chimenea en varios puntos y me posiciono en uno con mi boquilla de muestreo y mido la velocidad en ese punto, entonces tengo que ajustar el caudal de ese punto, llamémoslo 1.1, a la velocidad que me indica el tubo pitó con el que estoy midiendo la velocidad. Me posiciono al punto 2, vuelvo a medir la velocidad y tengo que volver a regular el caudal de bombeo para poder respetar esa velocidad. Como les dije, hay un más o menos 10% de tolerancia y la cantidad de puntos ustedes las pueden ver definida también en la EPA 1. Ahí en la EPA 1 van a poder ver, según los datos de diseño de cada chimenea, el diámetro básicamente, y la cantidad de tomamuestras que tenga, por eso es tan importante los tomamuestras, ver la cantidad de puntos de muestreo que voy a definir.
Nosotros realizamos muestreo isocinético para material particulado. ¿Es lo mismo el muestreo isocinético para gases de combustión? No, porque entendemos que los gases se distribuyen de forma homogénea en toda la corriente gaseosa. Así que no es necesario un muestreo isocinético para lo que son gases de combustión. Esto es muy importante. Para lo que son gases de combustión no es necesario un muestreo isocinético. Esto es algo también que ustedes pueden analizar y ser de fácil determinación. Para lo que es particulado, necesito un muestreo isocinético y todo lo que yo obtengo una masa voy a necesitar un muestreo isocinético, como les dije, algunos metales, algunos ácidos, y para lo que son gases no es necesario el muestreo isocinético porque se entiende que los gases se distribuyen de manera homogénea en todo el flujo de la chimenea. Como les decía antes, hay algunos contaminantes que se asocian a partículas y por eso requieren el muestreo isocinético. Por eso tenemos algunos componentes como los polinucleares, las dioxinas y algunos pesticidas o nieblas de ácido sulfúrico y otros ácidos, donde es necesario realizar muestreos isocinéticos para que sea representativa la muestra. Y después, básicamente, lo que tenemos una vez que realizamos cualquier muestreo isocinético o cualquier tipo de muestreo en una chimenea, lo que tenemos que tener en cuenta son los resultados que nos den, que el laboratorio de la consultora nos entregue, donde tengo que tener básicamente las condiciones ambientales, y después van a ver que básicamente tenemos también la concentración de los contaminantes medidos. Y un punto importante que tienen que tener en cuenta son todos los datos del conducto. O sea, si ustedes van a realizar una medición de emisión gaseosa o van a recibir datos de una medición de emisiones gaseosas, no deben dejar de recibir ni el diámetro de la chimenea, ni la altura, ni la velocidad, ni la temperatura de los gases, ni la humedad. Porque con eso ustedes van a tener que realizar determinados cálculos para poder caracterizar el resultado de esa chimenea, cómo impacta a nivel ambiental. Entonces es importante y es condición sine qua non que cuando ustedes reciban resultados de análisis de emisiones gaseosas, tienen que recibir estos datos complementarios de la chimenea. Estos diámetro, altura, velocidad, temperatura y humedad deben recibirlos siempre más allá de los resultados de concentración. Incluso son datos que si ustedes lo van a hacer en el ámbito de OPS, van a estar reflejados en la cadena de custodia de OPS. Y si lo van a hacer en un ámbito nacional, porque veo que hay mucha gente que no está bajo la jurisdicción de OPS, por lo que veo en el chat, estos datos tienen que estar. O sea, esto no es que son datos que pido OPS en su cadena de custodia, no, estos son datos para poder trabajar con los resultados de emisiones gaseosas. Así que es importantísimo que el laboratorio, el consultor o quien sea que le haga la medición, le entregue estos datos complementarios. Sin estos datos complementarios, ustedes no pueden realizar ninguna evaluación de las emisiones gaseosas. Solo con el dato de la concentración del monóxido de carbono no pueden realizar ninguna evaluación de una emisión gaseosa. Tienen que tener los datos complementarios de las condiciones del conducto, tanto de diseño, que es el diámetro y la altura, y las condiciones cinéticas como la velocidad y la temperatura. Teniendo en cuenta esto que hablábamos del análisis de los datos y lo importante que es, o sea, hasta ahora lo que estuvimos viendo es, por un lado, dentro del punto de vista del ámbito de OPS, este nuevo decreto 1074, cuáles son sus características, la aplicabilidad, cómo tiene esta tabla A con esa progresión. Lo importante de la resolución 559, que hace referencia a la posición de las tomas de muestra y cómo deben ser esas tomas de muestra y los accesos y la plataforma. Por eso ahí tenemos toda una evaluación primaria que hay que hacer antes de la medición. Después vimos la medición en sí, como cuáles son las características generales de un muestreo isocinético, que es, podemos decirle,
el muestreo más complicado que se realiza en emisiones gaseosas, y cuáles son los datos mínimos que debemos tener como resultado de esa emisión gaseosa. Les vuelvo a repetir, no me sirve nada conocer la concentración de los parámetros que medí, químicos. Lo que tengo que conocer también es los datos de diseño del conducto y los datos cinéticos del conducto. Por eso es tan importante conocer, tener a mano toda esa información. Y vamos ahora a por qué necesito conocer todo eso y cómo puedo trabajar con toda esa información. ¿Cuál es esta famosa relación entre emisión y emisión? En la industria, las emisiones gaseosas tienen interés no de la emisión por sí misma, sino del impacto que va a causar en la calidad del aire circundante a esa emisión. O sea, es decir, cómo se altera la calidad de aire a nivel del suelo a distancias más o menos cercanas a la fuente. O sea, si bien me interesa medir a mí la chimenea, como la chimenea en sí, lo que me importa es cómo impacta esa chimenea en la calidad de aire en el área que tengo circundante en relación a esa chimenea o ese parque de chimeneas, ¿no? En la legislación encontramos límites admisibles para la emisión en chimeneas de algunos contaminantes. Pero lo que nos interesa no es tanto lo que hay dentro de la chimenea, sino qué sale y qué sucede con lo que sale. O sea, qué le pasa al flujo, a los parámetros que hay en ese flujo, los compuestos químicos que hay en ese flujo, cuando están en contacto con la atmósfera. Y dependiendo de ciertas características de la emisión y de otros temas ligados a las condiciones atmosféricas, el terreno y otras, tendremos altos o bajos impactos en la calidad de aire circundante. O sea, mi relación no puede estar solo por la medición que realicé de esa chimenea, sino que tengo que tener en cuenta distintos parámetros y, y distintas condiciones para poder ver cuál es el impacto real de las emisiones a nivel ambiental. Para evaluar todo lo que estuvimos viendo antes, debemos realizar mediciones en las chimeneas, como es lo que estuvimos viendo, y luego con la aplicación de ciertos cálculos hallamos las concentraciones en las cercanías de la fuente. Estos cálculos modelizan el comportamiento de la masa gaseosa que sale de la chimenea y su interacción con la atmósfera muestran cómo se distribuirá la concentración alrededor de la fuente. Como ven, siempre trabajamos, por un lado, la medición en la chimenea y después, ¿qué hacemos con esos resultados que obtuvimos de esa medición? No tenemos una línea directa en decir, bueno, está saliendo determinada cantidad de X parámetro, entonces estoy afectando de forma lineal la calidad de aire circundante. No, tenemos que relacionarlo con varios conceptos y con varias condiciones para poder determinar cuál es el impacto de esa emisión. Los modelos que podemos aplicar son aproximaciones a la realidad que nos dan información cada vez más cercana al valor real a medida que aumenta la complejidad del modelo. O sea, ustedes seguramente habrán escuchado de la etapa 1 de sondeo simple, etapa 2, etapa 3. Bueno, estos son todos modelos. Todos estos modelos son aproximaciones, nunca nos van a dar el resultado concreto de lo que pasa realmente con la calidad de aire en relación a esa emisión. Pero a medida que nosotros aumentamos la complejidad del modelo, nos acercamos un poco más. Si bien nunca a la realidad, pero nos acercamos un poco más. ¿Cuál es el problema que nos podemos llegar a encontrar? Bueno, el asunto es calcular una concentración en el aire ambiente, en las cercanías de la chimenea y a la altura del suelo a partir de datos de emisión y de variables meteorológicas. O sea, cómo relacionamos lo que está saliendo de esa chimenea en relación a los valores de calidad de aire a nivel de suelo que determinamos o que están estandarizados en las legislaciones no solo de OPS, sino en gran parte del país, como en el decreto 831, en la tabla 10 y demás. Bueno, relacionando un poco lo que veníamos hablando, la ley de la provincia de Buenos Aires, la ley 5965, a través del decreto 1074 y con las resoluciones complementarias como la 559, define límites en la calidad de aire y distintas etapas de análisis en la modelación para verificar el cumplimiento con los valores legislados.
En particular, la resolución 559 de OPS establece un instructivo a aplicar para un cálculo que denomina de etapa 1 o sondeo simple. Esto que hago referencia a la 559 de OPS, porque bueno, es el tema del webinar, pero repito, como veo que hay muchos asistidores a nivel nacional, esto también se aplica, porque no hay otra referencia ambiental donde yo pueda poder relacionar los valores de emisión con las tablas de calidad de aire que tengo en las distintas jurisdicciones. Entonces, esto aplica. El ENRE también tiene este tipo de tratamiento de resultados donde hace reflejo a las modelizaciones de las emisiones gaseosas. Así que digamos, es el ámbito en el que nos tenemos que mover. O sea, no podemos comparar una emisión gaseosa directamente con una tabla porque no la hay. Después vamos a ver un poquito de la tabla 11 del decreto 831. Pero no tenemos directamente cómo relacionar los valores que estoy midiendo en una chimenea con los estándares de calidad de aire que tenemos a nivel nacional. Por eso es que tenemos esta aplicación de estos cálculos, etapa 1, etapa 2, etapa 3. Si bien hablo desde el ámbito de OPS, porque es donde está reflejado este procedimiento, es algo que se puede aplicar a nivel nacional. Este modelo, de etapa 1 y sondeo simple, requiere como datos de entrada el caudal másico del contaminante, la velocidad de salida de los gases, la temperatura de salida, el diámetro de la chimenea y la altura. Y toma como datos estándar la temperatura del aire en 298 Kelvin y 5 de velocidades de viento fijas. Esos son los estándares que toma. Obviamente que los valores que yo voy a ingresar son los valores normalizados, siempre en los modelos. Como ven, y es de vital importancia lo que hablábamos antes de los datos, más allá de los datos de concentración del parámetro químico que estoy midiendo, tengo que tener los datos de temperatura, de salida, de diseño de la chimenea, como es la altura y el diámetro. Por eso es tan importante que en una emisión gaseosa me llegue toda esa información también. Si no, no voy a poder realizar ningún análisis sobre la misma. Esto lo que hace, esta etapa de sondeo simple con los datos que vimos antes, otorga como resultado de salida la concentración media horaria máxima a nivel del suelo. ¿Qué obtengo de alguna medida? Es un valor a nivel del suelo como si yo hubiera hecho una calidad de aire, o sea, como si hubiera hecho una medición de calidad de aire. Esa concentración la tengo que dividir por un factor de 0.3 y luego se suma a la concentración de fondo que yo tenga en ese lugar, ¿no? O sea, el resultado que yo obtuve le apliqué un factor de 0.3, que es porque comparo con el 30% del límite legal, esto está en la resolución, tal cual está en la resolución, y luego le tengo que sumar la concentración de fondo que tenga. Si yo tengo una concentración de fondo en esa área de 1 y el resultado me da 10, mi valor final va a ser 11. La realidad es que en muchos lugares no hay concentraciones de fondo, no tenemos concentraciones de fondo conocidas, entonces generalmente no se le suma ningún valor. ¿Y por qué se compara con el 30% del límite legal? Como dije antes, esto eran modelos y eran aproximaciones. Entonces, como esto es un sondeo simple, comparo con esa parte nada más del límite legal de la famosa tabla A y tabla B que vimos antes, o cualquier otra legislación a nivel nacional. Entonces, con los factores adicionales puede transformarse la concentración, llamada C, a periodos de tiempo distintos de 1 hora para luego comparar con el cumplimiento de valores legislados. ¿Qué es esto? O sea, lo que yo obtengo del modelo es una concentración horaria, o sea, obtengo un valor de 10, por ejemplo, miligramos por metro cúbico de un compuesto de X en 1 hora, o sea, en el periodo de tiempo de 1 hora. Ustedes vieron que las tablas de calidad de aire tienen distintos periodos de tiempo. Como ven, puede ser 1 hora, 8 horas, 24 horas, 3 horas. Entonces lo que voy a hacer en este último punto con los factores adicionales es pasar esa concentración horaria a distintos periodos de tiempo. Es básicamente eso para poder compararlo de manera directa con la tabla o la legislación
que esté aplicando en ese momento. Lo que pueden ver acá es digamos, un esquema de trabajo de un muestrizo cinético en condiciones seguras, cumpliendo con la resolución 559, donde vemos que hay una plataforma de trabajo y donde hay un punto fijo donde el técnico puede asegurar su arnés. No soy especialista en higiene y seguridad, por eso no sé si está bien dicho punto fijo, así que si hay algún especialista en higiene y seguridad, le pido disculpas de antemano. Pero bueno, ahí pueden ver lo que es más que nada es el equipamiento que conlleva un mostrizo Cinetti y las condiciones que hay que tener en cuenta para poder medir con todo ese equipamiento, ¿no? Perdón, bueno, esta es otra, podemos ver otra foto también donde se está realizando un muestrizo cinético. Es también más que nada para que ustedes conozcan la envergadura del equipo y de lo complicado que es realizar este tipo de muestreos. Siguiendo un poco con los modelos y especificando un poquito más en ellos, más allá de la etapa 1 de la parte de sondeo simple, que es un cálculo bastante sencillo, por decirlo de alguna manera, después tenemos modelos mucho más específicos. ¿Y cuáles son? Generalmente los modelos toman estas bases, o sea, los gases salen a la chimenea y se dispersan en el aire en base a dos fenómenos: el transporte de la masa gaseosa por efecto del viento y la difusión, que es un fenómeno gobernado por las diferencias de concentración. O sea, esto es la base de la mayoría de los modelos. Si bien hay unos modelos que utilizan otra base, generalmente la mayoría de los modelos de esta ENEPA usa estos principios. Lo que hace básicamente es un tratamiento matemático, con ciertas aproximaciones siempre, que permite predecir el impacto de la calidad del aire circundante a una fuente si se considera que los gases se dispersan en forma gaussiana. Seguramente habrán escuchado que se toman estas referencias, y en particular en forma gaussiana en los ejes X e Y. Así es la distribución que toman los modelos. Esta es la base que toman los modelos de cómo se va a distribuir el flujo. Acá pueden ver, esto sería la chimenea y cómo se comporta el modelo, cómo calcula ese flujo. Ven que lo calcula en dos planos, pero siempre teniendo en cuenta el principio gaussiano. Obviamente que los modelos hacen suposiciones, algunos más y otras menos, dependiendo de la complejidad del modelo. Pero si bien ahora tenemos modelos más específicos donde uno estas suposiciones las puede tildar o destildar o elegir o no elegir, algunos ya vienen con estas suposiciones ya cargadas, ¿no? Algunas de ellas son que la variación de la emisión en el tiempo es cero, es decir, que estamos siempre en un estado estacionario, se arranca desde cero. Que no hay una remoción de contaminantes, no hay una remoción química por efecto de la atmósfera de contaminantes, como le digo, ahora hay modelos que sí, ya están tomando todo esto. No hay deposición seca ni húmeda, no hay reacción química entre los contaminantes, son gases ideales y la dispersión es bigaussiana. Esto es los modelos más, podríamos decirle, rústicos, y los que están en su momento estaban a más alcance de la mano en las páginas de EPA. Hoy hay muchos modelos más refinados, donde estas opciones, como les digo, se pueden tildar o ya directamente ya están desconsideradas. Pero bueno, en principio estas eran las suposiciones que hacían los modelos. Bueno, y el gran dilema de todos es qué sucede si los resultados dan por encima del valor legislado. Bueno, si yo apliqué la etapa 1, que era la de sondeo simple, y que comparaba con el 30% de la legislación, la resolución 559 propone volver a realizar un modelo, pero de mayor complejidad. O sea,
un modelo de etapa 2 y comparar con el 50% del límite legislado. Y si sigue dando los resultados por encima, la misma resolución propone pasar a un modelo de mayor complejidad, que es estos modelos de etapa 3, que son de sondeo detallado y demás, y comparar con el 80% de los límites legislados. Primera aclaración, que la etapa 1 le dé mal, no quiere decir que está mal y que le van a clausurar la fábrica. No, la resolución dice que puede aplicar otros modelos. Hay una creencia general, o a veces uno en la experiencia que ha tenido se ha encontrado, que si le da la etapa 1 mal, está mal. No, no está mal. O sea, tiene que ir a modelos más refinados para ver si da cumplimiento o no. Piensen que la etapa 1 solo compara con el 30%, y en la etapa subsiguiente comparo con el 50 y con el 80. Nunca comparo con el 100. ¿Por qué? Porque son modelos de estimación. Entonces nunca comparo con la totalidad de valor legislado. Pero esto es importante. No crean que si les da la etapa 1 mal, está mal la medición, hay que volver a repetirla. No, hay que gestionar también los recursos destinados a la parte ambiental, los recursos económicos. Y a veces es más caro aplicar una medición nuevamente que aplicar un modelo. Y lleva menos tiempo aplicar un modelo que realizar toda una logística de medición nuevamente. Obviamente que si alguno cree que esto es un dato fuera de lo normal, por fuera de la curva, y es porque se produjo en algún tema de proceso, la medición puede no ser representativa, obviamente que la repita, pero no quiere decir que siempre que la etapa 1 dé mal, hay que volver a repetir la medición. No, hay que, se pueden correr otros modelos, está esa alternativa. ¿Y qué pasa si corrimos los modelos, nos dio mal la etapa 1, nos da mal la etapa 2 y la etapa 3? Y seguimos teniendo valores por encima de lo legislado. Bueno, ahí sí, ya tendremos que realizar modificaciones en el proceso como una medida ambiental más adecuada, o sea, ya tenemos que meternos en todo el punto de vista del proceso y hacer un relevamiento. Como alternativa a lo anterior, se pueden modificar las condiciones físicas de la emisión para obtener resultados en la calidad del aire menores. O sea, si veo que estoy muy cerca de los valores guía, o sea, si estoy muy cerca de cumplir esos valores guía, puedo modificar algún diseño de la chimenea, de ese flujo, para poder ver si puedo obtener valores más bajos de concentración. ¿Ven cómo desde el diseño de la chimenea termino comparando con valores de calidad de aire? Fíjense todo ese camino y cómo está relacionado. Una de las medidas que puedo hacer, de las modificaciones que puedo realizar, es aumentar la altura de la chimenea, porque eso va a hacer que a mayor altura voy a tener una mayor dispersión. Disminuir el diámetro de la chimenea para poder aumentar la velocidad, y eso, aumentar la velocidad va a hacer que aumente la altura de salida de la chimenea, la altura de mezcla, aumentar la temperatura de los gases porque hace que el empuje térmico aumente y entonces aumente la temperatura de mezcla, y colocar algunos sopladores que aumenten el empuje cinético y por ende aumenten la salida efectiva de la dispersión. O sea, cuanto más alto salga el flujo, mejor, porque la atmósfera lo modifica de manera más efectiva. Entonces, como yo estoy comparando con tablas de calidad de aire que me comparan a nivel de suelo, cuanto más alto pueda tirar ese flujo, mucho mejor, porque va a caer en condiciones más amigables desde el punto de vista ambiental. Obviamente que los modelos tienen en cuenta esta altura efectiva de emisión. ¿Por qué? Porque según esa altura efectiva, cuanto más alto es, como decía, mayor va a ser la actividad atmosférica. Y bueno, ya la pasé. Y acá tenemos algunos detalles de lo que es un modelo de etapa 3. Bueno, ya sabemos que se accede a esta etapa cuando se requiere un análisis más refinado, o sea, lo que voy a obtener es una estimación más exacta de las concentraciones. La configuración de la fuente es más compleja, o sea, las tasas de emisión pueden ser variables,
La dispersión se ve afectada por características del terreno, donde en la etapa 1 no tengo, en el sondeo simple no tengo ese detalle, no tengo en cuenta las características del terreno. ¿Cuál es la información que tengo que incorporar? Y tengo que incorporar información meteorológica horaria y para un periodo suficiente representativo. Se toma como un periodo suficiente representativo a un periodo de 5 años. O sea, tengo que tener en cuenta 5 años de condiciones meteorológicas para poder armar una buena matriz meteorológica. Es complicado porque no hay estaciones meteorológicas que observen, primero que no hay tantas distribuidas a lo largo del país, y tampoco que observen de forma horaria. Algunas observan cada 3 horas, otras observan de manera diaria, pero bueno, las estaciones del Servicio Meteorológico Nacional observan de manera horaria. Si bien después hay que tratar de relacionar, después según la posición que esté la empresa, quizá está en una zona donde no hay una estación meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional cerca, entonces hay que tratar de relacionarla con otra estación meteorológica, quizá del INTA, y complementar esos datos, pero bueno, todo esa información de cómo está armada la matriz meteorológica tiene que estar especificado en el informe del modelo. O sea, no importa de dónde saqué los datos, lo importante es que quien vaya a evaluar esa información sepa de dónde vinieron esos datos. Si es parte de los datos son de alguna estación meteorológica del Servicio Nacional, si parte son del INTA, si parte son de la propia empresa. Todo, no importa cómo, pero la idea es tratar de armar una matriz meteorológica representativa y con la cantidad de datos suficientes. La determinación de las clases de estabilidad, haciendo uso de la velocidad del viento, de la radiación incidente, de la cobertura nubosa, todo eso tiene incidencia en la relación de las clases de estabilidad atmosférica que voy a evaluar. Y algunos de los modelos atmosféricos que recomienda la EPA son el ISC, el CALPUF, el ERMOT, esos son algunos, muchos creo que, yo no entré últimamente a la página de la EPA para ver, pero creo que algunos ya se pueden descargar. Creo que el ICC hace mucho se puede descargar. El ERMOT me dijeron que había una versión poco amigable, pero que se podía descargar de manera gratuita. El CalPUF, la verdad no tengo conocimiento si se puede descargar. Los que yo uso son con licencia, así que no, uno tiene que comprar en una empresa de software estos tipos de programas. Pero se pueden adquirir, no son, si bien ahora no son baratos por el tema del dólar, pero se pueden adquirir. Esto lo que podemos ver acá es lo que nos entrega un modelo, que es un modelo de sondeo detallado de etapa 3, etapa 2, etapa 3, donde se puede ver un poco cómo es un gráfico de isoconcentraciones. Como ven, es una forma bastante amigable de entender cómo se comporta el flujo de una chimenea o de un parque de chimeneas. Este gráfico de isoconcentraciones, ahí uno puede determinar la incidencia y el área que va a afectar según la concentración, ¿no? Y según obviamente las condiciones del terreno y meteorológicas. Esto, lo que veíamos antes era más urbano, esto lo que vemos es una zona más rural, más remota, y ahí donde tenemos bastante incidencia en lo que es el terreno, la condición del terreno, la elevación del terreno, y cómo se va a relacionar con las emisiones en sí. O sea, por eso es tan importante eh, la topografía del terreno cuando uno va a ingresar al modelo. Y después, cómo hay una forma de validar estos modelos. Una forma de validar los modelos es con las mediciones de calidad de aire. O sea, lo que me va a entregar el modelo, si yo voy antes, van a ser zonas donde voy a ver que ahí está la mayor concentración. Entonces, para validar el modelo, lo que se hace muchas veces es ver si en esas zonas donde se estima que esté la mayor concentración del parámetro que estoy buscando, vaya y mida y haga mediciones de calidad de aire. Esto es la famosa relación entre emisión e inmisión. La emisión sería estas mediciones de calidad de aire y la emisión sería
lo que yo medí en chimenea y la cantidad de cálculos que le apliqué al modelo, y ahí es donde estaría esa relación. O sea, una forma de validar los modelos de calidad, los modelos de emisiones gaseosas, es realizando monitoreos de calidad de aire. Entonces, lo que decíamos antes, de que si me dio mal la etapa 1, prendo las luces de alerta, pero no tanto, porque no quiere decir que esté mal, porque la misma resolución me admite que haga más etapas. Y si esas etapas me siguen dando mal, lo que yo puedo hacer ante la autoridad de aplicación es ir y hacer realizar mediciones de calidad de aire en esas zonas donde se determinó la mayor concentración. Entonces, como el modelo no deja de ser una estimación, porque no deja de ser una estimación nunca el modelo, cuando haciendo mediciones de calidad de aire voy a obtener la película real de lo que está pasando o de la influencia de esas chimeneas, de ese flujo gaseoso en relación a la calidad de aire circundante. Por eso es tan importante esa relación entre emisión e imisión. Lo que vemos acá son distintos equipos de calidad de aire, y lo que es importante es generalmente las mediciones de calidad de aire se tienen que hacer en lugares donde no tenga mucha incidencia de estructuras para que la medición sea representativa. Entonces es muy importante el tema de la alimentación de energía de esos equipos. Bueno, por un lado vemos paneles solares y por otro lado vemos baterías. En algunos lugares se pueden colocar alargues porque hay bocas de electricidad fijas, pero bueno, no siempre. Y otro tema importante y detalle importante, como les dije antes, que no pueden recibir un protocolo de emisión gaseosa, resultado de emisión gaseosa, con solo el valor del parámetro químico, sino que tiene que ir acompañado de otras variables como la velocidad, la temperatura, la altura y el diámetro del conducto, no pueden recibir mediciones de calidad de aire sin el armado de una estación meteorológica. Una estación meteorológica tiene que haber en alguno de los puntos, o sea, tiene que estar cerca de la zona, o quizá la empresa tenga una estación meteorológica instalada, entonces se pueden usar esos datos. Porque si no es imposible realizar un estudio o ver o determinar cuál es viento arriba, cuál es viento abajo, qué incidencia tuvo el viento en ese monitoreo de calidad de aire o no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lo que vemos acá, en material particulado se debe medir tanto el PM10 como el PM2,5 24 horas, porque lo dice la metodología. Incluso está plasmado en la legislación, que hay un valor de material particulado para 24 horas. Entonces, se tiene que medir 24 horas. 24 horas, el viento cambia muchas veces. Entonces, tenemos que conocer esos cambios o esa dirección o la intensidad del viento para ver cómo poder relacionar esos resultados de calidad de aire, en este caso para el material particulado. Por eso es tan importante que haya una estación meteorológica cerca cuando uno va a realizar un monitoreo de calidad de aire, y respetar los tiempos de muestreo. Si el material particulado me dice que se debe medir en 24 horas, lo tengo que hacer en 24 horas. Vuelvo sobre lo mismo. Esa es la relación entre emisión e imisión. Emisión son cuando yo voy a medir calidad de aire, todo lo que yo lo voy a medir a nivel de suelo. Y emisión es básicamente lo que yo estoy midiendo en la chimenea. Para poder relacionar esas dos cuestiones es que hago toda esta serie de cálculos. Que aplico los modelos, la etapa 1, la etapa 2 y 3 con el sondeo más detallado y demás. Y como les decía antes, o sea, el diseño de un monitoreo representativo que tenga una definición de matrices adecuada, una toma de muestra adecuada y análisis y evaluación de resultados adecuado, o sea, estos tres ítems van a permitir un análisis y una evaluación de resultados adecuado. Si no, es imposible que yo obtenga un dato que pueda comparar desde el punto de vista ambiental o para cumplir con una legislación o para cumplir con un requisito interno. Y es muy importante tener en cuenta en el análisis y en la evaluación de resultados es la preservación de la muestra y la llegada al laboratorio, o sea, que la preservación de la muestra sea la adecuada. Uno lo tiene quizá esto muy incorporado para el tema de aguas, porque se naturaliza la muestra y demás, pero también es importante para el tema de emisiones gaseosas y de calidad de aire. Hay muchas muestras que se toman sobre el medio de retención líquido, entonces eso tiene que estar
albergado de la luz, en frío para ser transportado. Los holding time, a veces hay holding time que son relativamente cortos. He tenido muchos casos que me dicen que les entregan los resultados 3 meses después, 2 meses después. No, eso es imposible. Hay parámetros que hay que analizarlo, hay algunos parámetros que incluso hay que analizarlos que tienen 2 semanas, 3 semanas, y hay que analizarlo dentro de esas 3 semanas, si no se desnaturaliza la muestra. La evaluación de los resultados finales, o sea, cómo le entregan a ustedes esos resultados finales, que no le falten datos, que esté relacionada a la metodología, los límites de detección, los límites de cuantificación, la trazabilidad de resultados, o sea, que ustedes puedan decir, bueno, ¿de dónde partió esto? Bueno, esto sale desde un equipo que se utilizó en campo y que tiene un certificado de calibración X. Y se llevó a un equipo que está en laboratorio para ser analizado y tiene un certificado de calibración X, con un control periódico y demás. Esa la trazabilidad la tienen que exigir. O sea, ustedes cuando les van a entregar un resultado, les tienen que entregar la trazabilidad de todo el proceso. Y obviamente un soporte técnico. El soporte técnico es que ustedes puedan levantar, llamar al laboratorio, enviar un correo al consultor o a quien sea, y que tenga respuestas técnicas para asesorarlos o para explicarles mínimamente de qué se trata los resultados que le presentó. Hago mucho hincapié en esto, pero ¿cuáles son las consecuencias de que esto no pase, de lo que estuvimos viendo no pase? Primero, que no voy a cumplir con la normativa legal. Pasa muchas veces, y me he encontrado, donde tenemos límites de cuantificación, un valor que dice menor a tanto y dice menor, y cuando uno va a comparar con la ley, el valor es mayor al que está legislado. O sea, si está legislado un valor de 5 como límite, el laboratorio informa menor a 10. Entonces, uno no lo puede comparar nunca. Mínimo que me informe menor a 5 para saber que estoy por debajo de ese límite legal, pero no menor a 10. ¿Me entiende? Entonces, primero que vamos a tener una consecuencia en no cumplimiento con la normativa legal. Después, que no voy a cumplir con estándares internos de calidad. Estimo que cada uno que va a realizar una medición en una empresa, sea consultor o no, después va a tener una auditoría interna de ver qué hizo con esos recursos que le otorgaron para hacer las mediciones. Entonces, si yo voy a hacer las mediciones donde solo me interese tener el papel, nada más, ese papel en algún momento cae con la credibilidad. Cuando yo vaya a buscar el volumen de muestra, o vaya a buscar la trazabilidad, o investigo un poco más sobre ese protocolo, me voy a dar cuenta que no tiene el sustento adecuado. Entonces, el no cumplimiento con los estándares internos de calidad es donde a mí, como contratante de algún servicio ambiental, me puede generar un problema. Y después, básicamente, que los resultados no sean representativos. Entonces, todo lo que voy a realizar, todo lo que hice, no tiene sentido, porque los resultados no van a ser representativos. Y lo que me va a generar esto es, si yo tengo un diseño adecuado del monitoreo y respetando la legislación, respetando algún estándar interno, tengo una buena práctica de muestreo y análisis, o sea que se utilicen equipos en buen estado, equipos con las metodologías adecuadas, con el personal capacitado. Esto es muy importante. El personal de muestreo que tiene que ir tiene que estar capacitado. Actualmente, en el decreto 1074 se crea el retoma, perdón, en la resolución 4114 se crea el retoma, que es un registro de tomadores de muestra y que equipara a todos los tomadores de muestra. O sea, se le da un curso para que los técnicos que realizan eh, las tareas de muestreo tengan las herramientas necesarias. Esto es aplicable a nivel de provincia de Buenos Aires. Nosotros, como Inducer, lo aplicamos a nivel nacional. O sea, los técnicos nuestros que están en Buenos Aires tienen la misma capacitación de uno que está en Neuquén, en Chubut, o en Salta, o en San Juan. Todos han hecho el curso retoma, por más que no sea necesario. ¿Por qué? Porque te da una garantía de que la muestra está bien tomada. Entonces, nosotros podemos traer al laboratorio de Buenos Aires una muestra de cualquier parte del país y sabemos que está en las mismas condiciones tomadas. Y lo que hablábamos antes es justamente que los resultados sean trazables, o sea, que haya una trazabilidad en los resultados.
los patrones, las condiciones de muestreo, las condiciones de análisis que sean respetadas, los certificados de calibración, todo tiene que ser información que les debe llegar. Si yo tengo todo esto, voy a tener una buena gestión de recursos. Como les dije antes, los recursos ambientales son caros y son difíciles de hacer entender a las empresas o que uno tiene que realizar determinadas mediciones, cumplir con determinada frecuencia de monitoreo y demás, porque no está relacionado a la producción, la parte ambiental. Entonces, generalmente es lo primero que se recorta. Por eso es tan importante que cuando uno lo haga bien, porque si no, estoy tirando plata. Y sabemos que la cuestión económica es importantísima en este país y en este tipo de procesos. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo. La verdad que eh, estoy a disposición de ustedes. Ahora vamos a hacer una serie de preguntas y bueno, voy a tratar de contestarlas, así que tenemos unos minutitos más para estar conectados y por lo menos ver eh, cuáles son las dudas o podemos charlar sobre algunas cuestiones que más les interesan en general a todos. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, voy a leer algunas de las preguntas que me fueron enviando, así veo que son muchas, así que ténganme paciencia. Bueno, una de las primeras es de Mario Cirulnikov, no sé si lo pronuncié bien. Em, bueno, una pregunta que veo que es importante esta, que dice Mario que si hacemos determinaciones de calidad de aire cuando las condiciones no son las ideales, si hay lluvia, niebla. Eso depende mucho del tipo de monitoreo que se esté haciendo. ¿Por qué? Si yo voy a hacer un monitoreo puntual, o sea, si voy a hacer en una empresa X un monitoreo para cumplir una frecuencia anual y está lloviendo, no vale la pena eh, hacerlo. Ahora, si estoy dentro de una frecuencia de muestreo donde estoy realizando un monitoreo cuatrimestral, entonces tengo que evaluar distintas condiciones. Entonces sí, puedo medir cuando hay lluvia y puedo medir cuando hay niebla. Generalmente los equipos son estancos. No es lo ideal, pero depende siempre del objetivo del monitoreo. Y también otra pregunta que hacía Mario era si esto era aplicable para a nivel nacional o era solo para Buenos Aires. Sí, es aplicable a nivel, es solo para Buenos Aires desde el punto de vista legal, pero como les decía en algún momento, tiene alguna aplicabilidad a nivel nacional. Les voy a contar algo, y por ahí con esto despejo varias dudas. Eh, como saben, en la provincia de Buenos Aires, ahí en la tabla que yo les mostré, la tabla A y la tabla B, refiere a estándares de calidad de aire. Entonces, como vimos, le hacemos la medición en emisiones gaseosas, le hacemos todo el tratamiento con la etapa 1 y la etapa 2 y termino comparando un valor a nivel de suelo, obviamente con lo que decíamos, el 30, el 50 y el 80% según el modelo aplicado, pero con una tabla de calidad de aire. En el decreto 831 de la Ley de Residuos Peligrosos a nivel nacional, donde muchas provincias adhieren a ese decreto, tengo la tabla 10 de calidad de aire. Yo podría aplicar cuando hubo una medición en una emisión gaseosa en San Juan, por ejemplo. Mido la emisión gaseosa, aplico lo de la resolución 559, que son estas etapas 1, 2 y 3, y lo puedo comparar con la tabla 10. Ahora, muchas veces me dicen, pero hay una tabla 11 que dice emisiones gaseosas dentro del decreto 831. Sí, esa tabla 11 habla de caudales másicos. Entonces,
Yo podría calcular el caudal másico para cada una de las chimeneas, porque son datos que se pueden calcular y los podría comparar. Pero bien, esa tabla 11 tiene una referencia y dice que las chimeneas, estos límites están referenciados para una chimenea de 30 metros de altura, con determinada cantidad de temperatura, velocidad, en un determinado terreno. Entonces, ahí es donde se hace inaplicable esta tabla 11. ¿Por qué? Porque no todas las chimeneas son así como ellos dicen. Y la verdad no hay una forma clara de relacionar esos valores legislados en la tabla 11 con los valores que uno obtiene en la chimenea. Por eso uno hace un mix de referencia legal, por llamarlo de alguna manera, entonces aplica todo lo de las etapas de sondeo que se reflejan en la 559 de Buenos Aires y compara con las tablas de calidad de aire de cada una de las provincias a nivel nacional. En muchos casos es justamente esta tabla 10. Lo mismo pasa con la ley de calidad de aire de minería. La ley de calidad de aire de minería, cuando uno está haciendo alguna emisión gaseosa en algún conducto de una minería, mineras en Buenos Aires hay pocas, podemos decir canteras, pero no mineras, dentro del ámbito minero. Lo que hace es también aplicar lo de la resolución 559 y compararlo con la tabla de calidad de aire de minería. Eh, bueno, esto contesta un poco lo de una pregunta que decía a nivel nacional qué legislación se aplicaría. Bueno, sobre calidad de aire dicen material particulado sedimentable en zonas mixtas con calle de tierra, ¿cómo recomiendan informar? No, cuando uno va a medir material particulado sedimentable es una medición que se realiza durante 30 días, es un monitoreo, un muestreo pasivo porque no hay interferencia de ningún equipo, ninguna bomba. Si son calles de tierra, bueno, hay que, como dije antes, cuando se mide con lluvia o con niebla, hay que ver el objetivo de la medición, para qué se está haciendo esa medición, y ahí evaluar si la posición de los puntos es la correcta o bien cambiar los puntos o determinar o hacer un llamado en el informe de que las zonas circundantes son de tierra. La norma no tiene en cuenta la disminución de emanación de gases de efecto invernadero. La norma, generalmente, esta progresividad que ustedes vieron está relacionada más que nada a estándares de la OMS. Si ustedes van a la OMS van a encontrar estos valores, está muy relacionado. Lo que tomó PDS se basó en OMS, pero no en emanación directa de gases de efecto invernadero. Si yo voy a analizar valores de años anteriores, lo tengo que analizar con el marco legal de ese año, entiendo yo. Ahora, si voy a realizar una evaluación con datos del 2018 o 2016 o 2015 para efectuar algún criterio o realizar alguna modificación, adecuación actual, lo tengo que realizar con el marco legal actual. Respecto, bueno, a la resolución 559, acá una pregunta sobre el sistema de anclaje para las toma muestras de material particulado. Generalmente las sondas de muestreo son de 1 metro, pero depende. Por ejemplo, hay termoeléctricas donde tenemos un conducto de 4 metros o más, a veces de diámetro. Entonces, el sistema de anclaje debería estar relacionado a la sonda que se va a utilizar. O sea, si veo que voy a utilizar una sonda de 2 metros para poder cubrir todo el plano de la chimenea, debería tener un sistema de anclaje necesario para eso. Así que el sistema de anclaje estaría relacionado al diámetro del conducto, básicamente. Acá hay otra pregunta que dice: ¿todos los parámetros establecidos en la tabla A del decreto se deben medir en todos los casos o un consultor ambiental
puede proponer OPS dependiendo del tipo de industria, qué parámetros se justifica medir y cuáles no. El consultor, o sí, tiene que determinar cuáles son los parámetros a medir, siempre y cuando no haya, primero, ni una cédula de OPDS informando cuáles son los parámetros, no solo desde el punto de vista de gaseoso, sino a veces de algún certificado de aptitud ambiental, entonces ya ahí están definidos los parámetros, entonces lo mínimo sería eso, cumplir con eso, y si estamos en base cero, digamos, en relación a los procesos y a las materias primas, el consultor puede proponerle a OPDS qué medir. ¿Cómo se relaciona la resolución 559 con la 242? Entiendo que no la deroga, al menos no la especifica. Pero sí, la deroga de alguna manera porque la 559, desde el punto de vista de los procesos de los tratamientos de los cálculos, es igual a la 242. Así que de alguna manera sí lo deroga. Si bien no lo explicita, no lo explicita como bien decís, sí lo deroga. ¿Cuántos orificios tomamuestra deberían tenerse en cuenta en una chimenea? Esto lo pueden ver en la EPA 1. Dependiendo del diámetro de la chimenea, van a tener en cuenta la cantidad de orificios tomamuestras. En la EPA 1 lo ven perfecto. Hay una IRAN, que ahora no recuerdo el nombre, pero también para que lo puedan ver en castellano, pero las IRAN las tienen que comprar. Pero si están en alguna empresa y tienen que hacer alguna adecuación de conductos, pueden comprar la IRAN que hace referencia a la EPA 1. Bueno, acá hay una consulta. Las tablas A, B, C del anexo 3 no son normas de emisión, sino de calidad de aire. ¿Contra qué valores se contrastan los resultados obtenidos en un monitoreo puntual en un conducto de salida de gases? Bueno, es todo lo que vimos de la aplicación de estas etapas que están en la 559 para poder comparar valores de emisión gaseosa con las tablas de calidad de aire. Para procesar datos de concentraciones de contaminantes se usa promedio o promedio móvil. Depende del tipo de estudio que voy a realizar, pero generalmente se usa un promedio. O sea, mirá, para determinar los valores de material particulado se estuvo usando un promedio de un montón de datos, ¿no? Pero sí, depende del objetivo del estudio, ¿no? ¿Qué tabla utilizo para la medición de emisiones gaseosas en un conducto a la atmósfera, teniendo en cuenta que la norma establece calidad de aire y no emisiones puntuales? Bueno, esto es lo que vimos antes, hay que usar la tabla de calidad de aire con la aplicación de las etapas de sondeo. ¿Cómo se hace para normalizar el dato de material particulado? Lo que se hace para normalizar el dato, es buena pregunta, lo que se hace para normalizar el dato de material particulado es normalizar el volumen de muestra. O sea, el volumen de muestra lo llevo a condiciones normales de presión y temperatura. Para lo que es las emisiones gaseosas, las condiciones son normales, es una atmósfera y 273 grados Kelvin. ¿Cómo mido la velocidad del flujo que sale de la chimenea? Mediante un tubo pitot se mide el flujo que sale de la chimenea. Con un manómetro se determina la velocidad. Acá hay otra pregunta: ¿cómo sé cuándo el flujo es laminar? ¿Cómo sé cuándo el flujo es laminar? Cuando yo estoy midiendo la velocidad y dentro de todo los valores son bastante estables o bastante parecidos. Cuando si yo me pongo en el punto 1 y el valor es estable, es un flujo laminar. Me corro el punto 2 y el valor en el punto es estable, es un flujo laminar. Si yo estoy midiendo en un flujo turbulento, me pongo en el punto 1 y voy a tener mucha variabilidad en ese punto. Voy al 2 y lo mismo, porque piensen que es como una turbulencia. Entonces, el lector va registrando varias mediciones. Y otra forma fácil o casera que tienen de identificar un flujo turbulento, uno laminar, es, si uno va y abre toma muestra y sale la emisión hacia afuera, es un flujo turbulento. Si uno saca la tapa del toma muestra y el flujo no sale de
o sea, de manera intempestuosa hacia afuera, es que tenemos un flujo laminar. Por eso es tan importante la posición del tomamuestra. ¿Cómo se aplica todo esto a la industria de oil and gas? No, básicamente cuando se hacen las mediciones de chimeneas o de calidad de aire, y si está dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires, se aplica directamente, y si está a nivel nacional, se aplica con las tablas de calidad de aire que estén a nivel nacional. Y acá hay otra pregunta, dice, ¿los resultados de análisis de resultados se lo normaliza con aire de cero? Sí, sí, como dijimos ahora, se normaliza en 0 grados y una atmósfera de presión. Los límites admisibles para emisión de chimeneas son las tablas de calidad de aire. Bueno, voy a elegir alguna más para no demorarlos tanto. Acá hay una pregunta que dice, cuando decís que la concentración se divide por 0,3, que sería el 30% del límite legal, ¿este límite legal sería referido a emisiones gaseosas o calidad de aire? No, es el límite de la tabla de calidad de aire, o sea, ese valor de calidad de aire solo toma el 30% y lo comparo con mi emisión gaseosa. Si yo estoy midiendo, si voy a medir calidad de aire, lo comparo directamente. No tengo que aplicarle ningún factor. ¿Cómo se realizarían fuentes pasivas que no tienen conductos? Ejemplos, reactores biológicos en ventiletas que también tienen infusiones pasivas. Bueno, ahí hay distintos modelos que tienen, no solo identifican fuentes de punto o de chimenea, sino que también identifican fuentes de área. Se puede hacer. O sea, hay modelos el ERMOD o el CALPUF, tienen ingresadas algunas variantes donde uno puede eh, modelar no solo conductos, sino otras fuentes, como un montículo de materia prima o de producto terminado, o bien una fuente de un reactor biológico. ¿Utilizan programas como Degadis, eSleep, Aloha para emisiones? No, yo utilizo en mi experiencia es con Airmont y Calpuf. Las chimeneas con o sin sombrerete modifican la dispersión. Sí, en la etapa 1 se ve claramente que si la chimenea tiene sombrerete, la altura de mezcla es 0. Porque vieron que había una foto en la presentación donde se veía una altura con sombrerete, una chimenea con sombrerete, y se veía que el flujo cambia completamente de dirección. Acá hay una pregunta de la ley 24.585, dice anexo 4. En el anexo 4 se especifica que para monóxido de carbono, donde se fijan valores de 40 y 10 microgramos y 10 microgramos por metro cúbico, los cuales resultan considerablemente menores en sitios inclusive sin influencia antrópica. Por su experiencia, ¿estos valores están equivocados? Sí, están equivocados. Nosotros informamos los valores en 40 y 10.000 microgramos por metro cúbico, y lo que justificamos es desde el punto de vista de los elementos de medición. Los elementos de medición para monóxido de carbono, el mínimo puede determinar 0,1 ppm, y es en estudios de aire, y aparte uno tiene en cuenta valores de la OMS o valores mismos de la provincia de Buenos Aires y de otras legislaciones, y ahí lo que entiendo yo es que hubo un error en la interpretación de la unidad cuando se salió la ley. Se considera la ocurrencia de inversión térmica cuando se toman las muestras. Más que nada, para el tema de los modelos sí se considera la parte de inversión térmica. Con respecto a realizar monitoreos ambientales en minería a cielo abierto para análisis de gases como ser monóxido de carbono, es válido emplear tubos colorimétricos. Los mismos toman intervalos muy pequeños, de 1 a 3 segundos, solo sería en modo cuantitativo. Yo creo que los tubos colorimétricos para hacer un screening inicial de lo que uno tiene, y es más que nada para evaluar algún espacio confinado, ¿no? Hoy hay lectores electroquímicos que son de fácil acceso, no son tan caros y son más representativos, entonces uno puede sacar mejores conclusiones y mayor cantidad de mediciones.
Si la empresa tiene muchas chimeneas con el mismo contaminante, ¿cómo se hace la suma de concentraciones? Depende. Depende, no importa que tenga un mismo contaminante, sino la ubicación de esas chimeneas. Si están muy dispersas, hay que evaluar cada chimenea por sí misma en la etapa 1 y después uno hace la suma de esas concentraciones que obtuvo. Y en la etapa 2 y 3 ya las puede evaluar de manera conjunta. Y si son chimeneas que están muy juntas, a veces se determina una especie de clúster, que lo que dice, pasa que las chimeneas, para evaluarlas como una especie de clúster, tienen que tener las mismas condiciones de velocidad, temperatura. Es más complicado. Esto se da más que nada en instalaciones de motogeneradores, en instalaciones para generación de energía, donde ahí tenemos máquinas y conductos que trabajan de manera uniforme y con las mismas características, entonces ahí sí, y están cercanas, entonces ahí se puede evaluar como un clúster. Para determinar la concentración de fondo en un parque industrial, bueno, esto es algo que tiene que hacer, primero hay que presentar a OPDS el proyecto, ver si ese parque industrial ya no tiene determinada una concentración de fondo y simplemente empezar a medir mediciones de calidad de aire, presentarle a OPDS y OPDS aprueba el proyecto. Para hacerlo, si uno quiere hacer las cosas bien y más rápido, debería medir, por lo menos para conocer mínimamente cuáles son las condiciones eh, del entorno antes de hacer alguna instalación industrial. Leandro pregunta, para la medición de emisiones de monóxido de carbono por EPA 10 A y B y la medición de NOx por EPA 7 A y E, ¿qué instrumentos o equipos alternativos se pueden usar y que cumplan con mencionadas normas? Dependiendo de quién lo pida esto. Si lo pide quizá el ENRE, hay alternativas. El ENRE hay una resolución que creo que es la 13 del año 2012, si no me falla la memoria, no tengo muy buena memoria, que dice que se pueden usar los equipos con celda electroquímica, con ciertas, a tener en cuenta ciertas condiciones. Por ejemplo, que el equipo tenga una calibración y control dentro de los 30 días de usado ese equipo y unas horas y la celda de esos equipos electroquímicos no tenga una hora de funcionamiento de más de 600 horas de medición. Acá me hace una pregunta. ¿Existen interrogatorios ambientales para evaluar la autoridad de GIR? Sí, existen interrogatorios ambientales. Ustedes como herramienta, una empresa puede solicitar al laboratorio que les mande todos los interrogatorios que tiene y aparte lo pueden auditar. Lo pueden auditar sobre sus métodos. Todos los laboratorios tienen que tener las puertas abiertas eh, para poder mostrar sus procedimientos. Los cursos de muestreo se pueden dar en Caliba y son cursos que están bajo jurisdicción del IRAN. Y después hay unos cursos en AIDIS también. Aliva y AIDIS son dos cámaras que realizan cursos del retoma. La resolución que estuvimos hablando es la 559 del año 2019. Veo una pregunta acá, ¿cuál era la resolución que tiene el modelo? Es la 559. Ante un muestreo de emisiones se observa un aumento de NOx posterior en el equipo de lavador de gases. ¿Por qué se puede dar? Eso puede ser porque haya una mala combustión de los quemadores. Hay quemadores que son de bajo NOx, que son bastante caros, por lo que me dijeron, pero generalmente cuando hay unos quemadores que no son muy eficientes pueden existir valores de NOx. Y el NOx es uno de los parámetros que está más regulado por EPS y es más restrictivo, así que hay que tener en cuenta el tema del NOx. Hay una pregunta que el decreto 831 del año 93 es aplicable donde no existe normativa local. Esto ya es actualizado después de tanto tiempo. Sí, es así. Igual tengo experiencia que algunas jurisdicciones, en algunas cédulas que le mandan a las empresas, toman en cuenta el decreto 1074, ojo. Por más que sea otra jurisdicción, lo toman como referencia. Y si realizamos modelo de dispersión, gaseoso sí, realizamos. ¿Hay una IRAM para cada EPA? Sí, hay una IRAM para bastantes EPA, no para todas, pero hay para bastantes. Sí, se pueden controlar emisiones de gases de piletas aeróbicas y anaeróbicas, sí, se puede controlar, sobre todo lo que son las aminas y el disulfuro de azufre, del ácido sulfídrico y también algún compuesto azufrado. A esas plantas
pueden tener ese tipo de emisión y sí, se controlan. En calidad de aire mostremos cómo se muestra en calidad de aire el material particulado total y cuál es el volumen de aspiración. Generalmente el volumen de aspiración es de 1000 litros por minuto. Se utilizan bombas de alto caudal para el muestreo de calidad de aire del material particulado total. ¿Cómo se muestrean metales en calidad de aire? ¿Cómo se realiza el muestreo? Generalmente el muestreo se realiza en calidad de aire sobre el particulado, así que también se muestrea a veces con material particulado total y se analiza después por ICP óptico más. Hola, acá hay una pregunta que dice, ¿podemos aplicar la 559 para el caso de incineración de residuos? O sea, tomamos los valores reglamentados en el 831 para luego aplicar los establecidos. Sí, o sea, si uno va a comparar las emisiones de un horno de incineración, le va a tener que dar el tratamiento de la 559 y poder compararlo con la tabla 10 de la 831, no queda otra. Si no, si alguien quiere que lo compare con la tabla 11, que nos diga cómo compararlo, porque es inaplicable. ¿Cómo se miden emisiones fugitivas sin conducto de emisión vertical, sino con salida al ambiente laboral? Eso se miden como emisiones difusas. Y si están dentro del ámbito, si es una aspiración que va a un ambiente de trabajo, se tiene que ya medir desde el punto de vista de salud ocupacional como un ambiente de trabajo. Pablo, en caso de que las fuentes de energía se interrumpa durante un muestreo de PM10 a las 15 horas o menos de haberlo iniciado, es decir, no cumpla con las 24 horas estipuladas por norma, y el monitoreo esté fijado por programa, se deberá desechar el filtro usado y por ende el muestreo, o se puede hacer un cálculo en base a la hora que duró el monitoreo. No, lo que se va a hacer es una observación y se va a decir que estuvo funcionando 15 horas. Los equipos de calidad de aire registran el volumen de muestreo, así que el volumen de muestreo va a estar registrado, así que la masa obtenida se va a dividir por ese volumen de muestreo, se va a obtener una concentración, esa concentración va a ser comparable con la tabla, con el estándar de calidad de aire en 24 horas, con la salvedad de que se va a decir que se estuvo monitoreando 15 horas. Siempre es bueno informar lo que pasó y por qué pasó y que desechar. Yo prefiero no desechar nunca una muestra, prefiero informar lo que pasó. El registro de tomadores de muestra es el retoma. Bueno, con eso creo que finalicé con la mayoría de las preguntas. Bueno, les agradezco a todos por el tiempo y bueno, vamos a estar abriendo esta serie de webinar más adelante también, con algunos otros temas. Nos gustaría que por favor nos digan cuáles son los temas que les interesan, que en la devolución o por mail o en las redes nos digan cuáles son los temas que les interesan para darnos a nosotros material para poder preparar las charlas. Los dejo a todos, muchas gracias por su tiempo y bueno, estamos a disposición. Como les dije, Inducer tiene las puertas abiertas para lo que quieran consultar o bien para que nos instruyan en cuáles son los temas de su interés. Bueno, muchas gracias a todos y damos por finalizado el webinar.